Y Andrea, vamos a hablar de ese fallo, sin duda histórico de la justicia de los Estados Unidos por el caso de Chiquita Brand. Pero hagamos un pequeñísimo resumen. ¿Por qué condenaron a esta empresa estadounidense a pagarle millones de dólares a algunas de las víctimas en Colombia? Pues resumiendo, es que esta compañía, Chiquita Brands, pues le pagaba a los grupos paramilitares alrededor de 1,7 millones de dólares y por cada caja de banano exportada, pues le pagaban a los paramilitares con un supuesto pago a seguridad, pero lo que hacían era financiar estas estructuras paramilitares que sembraban el terror en todo el Urabá y el Magdalena, y por eso es que lo condenan en una histórica decisión de la justicia norteamericana. Y pues vamos a hablar con el periodista que empezó a investigar todos estos pagos ilegales. Exactamente, la persona que le puso primero la lupa a este problema, esta relación entre Chiquita Brands y el paramilitarismo. Ignacio Gómez, director de Noticias 1. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en Sigue la W. Perdón, gracias, es un placer estar con ustedes. Bueno, don Ignacio, vámonos al principio. Usted, por primera vez, ¿cuándo oye rumores, informaciones de esa relación entre Chiquita Brands y los paramilitares? Esa relación era algo que todos presumíamos desde las masacres de Coquitos y La Negra en 1988, pero no existían, digamos, como elementos para poder relacionar un apoyo como el que ahora se está juzgando. En 1998, en el Congreso de la IRE, del Investigative Reporters and Editors Association de Estados Unidos, se discutió mucho el caso de Mike Gallagher, se discutió desde el punto de vista ético, que él había interceptado mensajes de Chiquita Brands, y dentro de ellos había descubierto varios hechos irregulares, vergüenzas históricas, etcétera, pero básicamente había descubierto la conversación de Reinaldo Escobar de la Hoz, un paisa directivo de la filial colombiana llamada Banadex, en las que explicaba un soborno. Aunque esa no era la discusión norteamericana, yo traje, digamos, de ese viaje la información sobre esos pagos, y comparando en los archivos de la DIAN encontré que efectivamente sucedían a la negativa de la DIAN a concederle una licencia a Chiquita Brands para su puerto en Turbo, y posterior al primer pago y antes del segundo, la concesión, una resolución de la DIAN autorizando ya no un puerto, sino una zona franca especial aduanera para la filial de Chiquita Brands que se llama Banadex. Digamos, es como el primer punto del tema, el soborno, pero en la investigación del soborno queda claro que esa es la zona franca de Chiquita, que Chiquita es la dueña desde la portería hasta el barco de toda la operación ahí. Y ya en 2001, Carlos Castaño le da una entrevista al Tiempo y dice que introdujo por Turbo el mayor cargamento de armas en la historia colombiana. Entonces, al mirar las actas y conociendo la operación de Chiquita, pues quedaba claro que el único puerto apto para descargarle las armas, un arsenal a Chiquita, era el puerto del Zungo, el de la licencia del soborno. Por lo tanto, quedaba claro que Chiquita había descargado las armas de Castaño en ese momento. Claro, Ignacio Gómez, director de Noticias 1, es que para que se hagan una idea y para entender todo este contexto, Lucas, estamos hablando que hace 27 años él empezó a hacer estas investigaciones y pues finalmente estos días la justicia norteamericana pues da esta histórica condena. Pero Ignacio, ¿qué pasó en ese momento cuando usted empieza a denunciar? ¿Qué decía Chiquita Brands? ¿Qué decían los grupos paramilitares? ¿Qué implicó para su seguridad y para quienes empezaron a denunciar? Porque además esto coincidió con un soborno a la DIAN, con presencia de los grupos paramilitares, pero también con asesinatos de campesinos en esa región del país. Claro, sobre todo pues digamos, ese arsenal es el arsenal fundacional de las Autodefensas Unidas de Colombia de Castaño. Y eso en 1998 pues generó una serie de amenazas que fueron subiendo, por decirlo así,
de nivel hasta el año 2000. Al año siguiente asesinaron a Jaime Garzón y después del asesinato de Jaime Garzón se empezó a rumorar que yo estaba en una lista, luego se produjo los antecedentes, que era la amenaza a 5 reporteros del Espectador, incluido yo, y finalmente el secuestro de Ginette Bedoya, en donde los paramilitares, estos mismos de Carlos Castaño, los mismos del Banano, estaban con la idea de, según le dijeron a ella durante la tortura, de volvernos picadillo. Y después de eso ya el general Naranjo me visitó como jefe de seguridad, coronel en ese momento, jefe de seguridad de la policía, y me dijo que la policía no estaba en capacidad de proteger mi vida en el país y me tocó irme ahí a Estados Unidos en el 2000. Ignacio, ¿qué tanta responsabilidad encontró usted dentro de las investigaciones que adelantó de responsabilidades políticas de la época? Por ejemplo, estábamos hablando que, o se conoce que las Convivir en ese momento también apoyaron la seguridad en Chiquita Brands. Hay diferentes niveles. El documento base con el que Chiquita va a las cortes, que se llama el SLC o el Special Litigation Committee, o sea, hay un comité interno de Chiquita que investiga las cosas, y dentro de parte de su explicación de por qué tenían que pagar ellos, está las explicaciones de que así se lo había pedido como imperativo, así se lo había mandado a decir imperativamente el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, de manos de su secretario, que era Pedro Juan Moreno. Hay una larga explicación de cuáles fueron las presiones de Moreno, enfatizando que Chiquita debía pagar a través de las Convivir, y una documentación entregada por Moreno que supuestamente iba a respaldar la legalidad de los pagos a las Convivir. Sí. Además, pues, tenga en cuenta que el primer emprendimiento, no político, sino económico, de Álvaro Uribe es su discoteca del Gran Banano, de manera que desde el principio hay una relación bananera con la carrera de Álvaro Uribe Vélez. Y por supuesto de la familia Echeverri, de Medellín, que está estrechamente relacionada con Chiquita en el Urabá. Ignacio, y vámonos a la responsabilidad en Chiquita, en el organigrama. ¿Qué tan arriba en la línea de mando de Chiquita se puede establecer la responsabilidad de esta relación y de estos pagos que se le hicieron a grupos paramilitares? Yo diría que hay responsabilidades al respecto en la cabeza del gobierno de los Estados Unidos, porque desde 1996, cuando Chiquita, digamos, le planteó una apertura, una colaboración a la Fiscalía de los Estados Unidos, dijo que su condición para esa colaboración era que la empresa afrontara los cargos criminales y no sus ejecutivos. En ese momento, en 1996, esa no era una posibilidad legal, porque claro, el Código Penal siempre, normalmente uno entiende, es aplicable a las personas y el civil a las empresas, pero en este caso, ese caso lo estudió en la Secretaría de Justicia desde el 96, y en el 99 Eric Holder, que era el subsecretario o el vicefiscal de Janet Reno en Estados Unidos, tomó el cargo como fiscal encargado, y ahí dictó lo que se llama el Holder's Memo, o el Memorando Holder, o la Guía Federal para la Prosecución de Corporaciones, que en este caso era el que habilitaba y definía a las corporaciones como sujeto de investigación criminal, y ya hacía posible el arreglo que Chiquita hizo, en este caso con el gobierno de George Bush, con el fiscal Ashcroft inicial, en un cease and desist que terminó con la sanción en la SEC del caso por soborno, pero
sin involucrar personas, es decir, solo a la empresa. Y de esa sanción de soborno, pues ya como vimos, está estrechamente ligada al contrabando de armas de castaño en el que participó Chiquita. Claro. Ahora, ahí hay un protagonista especial del caso que se llama Charles Kaiser. Charles Kaiser o Kaiser, junto con Reinaldo Escobar, junto con un delegado de la familia Echeverry, y se reunieron con Carlos Castaño en el primer trimestre de 1997. Y de estas reuniones, aquí en la justicia colombiana se ha dicho que fue el acuerdo de los 3 centavos de dólar por caja, pero ya en la justicia norteamericana se estableció que esa reunión tenía otros propósitos, pues el pago de los 3 centavos había sido previamente fijado y no se inicia en el 94, como lo dijo Chiquita, no se inicia en el 97, como lo dijo Chiquita, sino que esos pagos se inician en el año 94. Claro. Y Ignacio, quiero preguntarle justamente qué va a pasar ahora y por qué en Estados Unidos, si llegan a esta decisión histórica, qué pasó aquí en Colombia, porque es que el tema revive además por las declaraciones que dio más temprano Salvatore Mancuso al reporte de Daniel Coronel, el periodista, donde dice lo siguiente: Chiquita Brand se entregó dinero a la SAUC y no fue con un fusil en la cabeza. Entonces, en Colombia, ¿qué pasa, Ignacio? Y si se le tiene que creer o no, si se le debe creer o no a Salvatore Mancuso con esta decisión, Sí. con este anuncio que ha hecho. Esas declaraciones de Salvatore Mancuso tienen respaldo en las declaraciones que han rendido en Justicia y Paz. 1, el alemán. 2, Pedro Bonito. Y 3, HH, que fueron los que acompañaron a Castaño en esa cita. Y ellos hablan de una reunión de negocios. Ni siquiera el mismo Kaiser, que fue entrevistado en West Palm Beach, dijo que en esa reunión hubiera habido algún tipo de amenazas. Y ellos lo que recuerdan fue que fue una reunión de negocios normal y que en esa reunión pues tan pacífica era que Kaiser empezó a contar de su historia de soldado en Vietnam, que fue el comienzo de su carrera antes de Chiquita. Pues don Ignacio Gómez, director de Noticias 1, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sigue la W y felicitaciones, porque sin duda pues esta decisión de una corte en los Estados Unidos le dio la razón a todas las investigaciones que usted hizo durante muchos años. Muchas gracias, un placer estar con ustedes.